Bien, ¿alguien de ustedes anda con algún símbolo por ahí? Todos somos muy devotos a los símbolos. Nos gusta por el dibujo, por la forma, algunos por ciertas creencias, por ciertas experiencias. Y yo quiero hoy hablarles un poquito de la cruz de Cristo, pero antes quiero hablarles de algunos símbolos, porque toda religión, toda ideología tiene un símbolo visual que lo identifica. Usted lo va a ver por todas partes. Aún los negocios, las empresas tienen sus símbolos, que ilustra algo significativo para las personas, para la institución, que tiene que ver con su historia o con sus creencias. Por ejemplo, está la flor del loto, aunque fue usada por países en la antigüedad, como los chinos, los egipcios, los indios, en la actualidad está muy relacionada, asociada con el budismo. Dice la historia que se la considera a esa flor como un símbolo del ciclo del nacimiento y de la muerte, o como símbolo del surgimiento de la belleza y la armonía en medio de las turbias aguas del caos. El judaísmo antiguo, también evitaba usar mucho los símbolos porque los judíos siempre han tenido mucho temor de Dios en cuanto a no utilizar símbolos como imagen, porque la Biblia habla, no te harás imagen. Sin embargo, ellos también, digo el judaísmo moderno más que nada, ha adoptado lo que se llama la estrella de David, teniendo mucho en cuenta la palabra profética que Dios le dio a la nación de Israel y que Dios le dio a David, que su reino iba a ser perpetuo y que no deja de ser una verdad. Porque el reino de David es perpetuo a través de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este símbolo tiene que ver del pacto de Dios con David, porque Dios hizo un pacto con David. También tenemos nosotros el símbolo del islamismo, la otra creencia monoteísta que surgió en el Medio Oriente, que está simbolizada por una media luna creciente. Después hay otras ideologías contemporáneas más cerca de nuestro tiempo que tienen sus signos universalmente reconocidos. Por ejemplo, el martillo y la hoz del marxismo, que el gobierno soviético estableció a partir de 1917. Dice que proviene de una pintura belga del siglo XIX que representan la industria y la agricultura. Las herramientas están entrelazadas para representar la unión entre los obreros y campesinos, las fábricas y el campo. Los brazos de la cruz esvástica están torcidos en el sentido de la aguja del reloj para simbolizar ya sea el curso del sol en el firmamento y el ciclo de las 4 estaciones o el proceso de creatividad y prosperidad. La esvástica significa prosperidad. Esto tiene que ver un poco más con los alemanes que más tarde utilizan este símbolo para representar la raza aria, de la que luego se apropió Hitler para hacer un partido fanatizado y que trajo sus resultados lamentables. Y el cristianismo también tiene su símbolo. Nosotros pensamos en la cruz. La cruz habla de una madera. Y bueno, si nosotros nos trasladamos al Antiguo Testamento, hay una palabra que hace referencia en el Antiguo Testamento que el que era colgado en un madero era una persona maldita. Por lo tanto, muchas veces para los judíos el tema de la cruz para ellos no debía significar, digamos, un símbolo creativo de prosperidad y de un buen futuro en adelante. Ahora, el detalle importante es que, sin embargo, explícitamente o implícitamente, la cruz es un símbolo que no te trae suerte, no nos trae suerte. Ningún símbolo nos va a traer bendición y suerte.
Pero sí nos va a recordar algo. Cuando nosotros hablamos de la cruz de Cristo, y yo no digo que haya que poner una cruz o no poner una cruz, sino que el énfasis que nosotros hacemos a la cruz tiene mucho que ver, totalmente que ver con recordarnos la victoria que se ha logrado para nosotros a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso, más allá del símbolo de la cruz, porque la palabra dice, Pablo predicaba que para el mundo era locura la predicación de la cruz, ¿sí? Porque era maldito el que estaba colgado en un madero, porque era considerado criminal, un malhechor, merecía la muerte. Cuando Cristo muere en la cruz, el significado de ser maldito no es que Él fue maldecido, sino que Él llevó la maldición a causa de nuestro pecado. Sumamente importante. Cristo fue maldecido a causa de nuestro pecado. Pero más allá del símbolo de la cruz para los cristianos que recuerda la muerte del Hijo de Dios, lo más significativo no es la cruz en sí mismo, sino el propósito de la cruz. Porque el propósito de la cruz, en primer lugar, obedece a un propósito divino establecido en el cielo, establecido en el corazón de Dios. No es algo inventado por el hombre. No fue la ideología del hombre de humillar al Hijo de Dios. Fue la idea de Dios de que el Hijo muriera en la cruz para ser sacrificado como una persona maldita que llevaba la maldición de nuestro pecado para que nosotros fuéramos libres, totalmente libres. Por eso dice la palabra que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra dice allí en 1 Corintios 15, 3 y 4, que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Quiere decir que Dios ya tenía establecido ese propósito para nuestra salvación. Amén. Y en segundo lugar, la cruz tenía el significado de maldición, como acabo de decir, y que Cristo nos redimió de la maldición de la ley al ir a la cruz, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y en otra parte de la palabra dice que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Amén. Ahora la pregunta es, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Pero hay otra pregunta, no solamente el por qué, sino muchos dicen, ¿quién fue el responsable de la muerte de Cristo? ¿Quién fue el responsable? Mire que estamos desarrollando hechos históricos fundamentales y quizá ustedes lo conozcan, el pastor lo haya enseñado muchas veces, pero hoy es significativamente importante, más importante, porque yo creo que estos días deben ser tiempos de renovación en nuestro compromiso con aquel que dio su vida por nosotros. Entonces tenemos que hacer todo un reconto de esta historia. Ahora, algunos dicen, Cristo no murió, lo mataron. Lo mataron. Los judíos, los romanos, los soldados, Pilato, Judas, la multitud, el sumo sacerdote. ¿Por qué lo mataron al Señor? Algunos dicen que Jesús fue muerto, fue matado, fue llevado a la cruz porque fue un pensador y un predicador revolucionario, porque contradijo la autoridad de ese tiempo, porque estaba contra los romanos, estaba contra la injusticia. Algunos dicen que estaba en contra de la ley, y en realidad no estaba en contra de la ley porque la palabra claramente dice a través de Jesús, en sus términos, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero sí estaba en contra de las tradiciones, estaba en contra de la hipocresía religiosa, en contra de la injusticia, el dominio, ¿sí?, y la prepotencia del imperio romano. Se lo consideraba un activista revolucionario y por eso dice que querían matarlo. Entonces, el tribunal judío, los romanos, por ejemplo, dice que el tribunal judío lo acusó de blasfemia contra Dios y contra la ley de Dios. El tribunal romano dice que lo acusó de sedicioso porque él quería armar un ejército revolucionario y levantarse como rey. De todas maneras, el punto fundamental es que no solamente lo mataron, sino quiénes fueron los que lo mataron. Y yo quiero desarrollarles en esta tarde, en esta noche, quiénes fueron los que mataron a Jesús y qué hay detrás de cada uno de esos personajes. Y que ese personaje
es probable que tenga relación conmigo. Usted dice, pero pasaron muchos años. ¿Puede ser que yo haya sido parecido a Judas? ¿Parecido a Pilato? ¿Parecido al sumo sacerdote? En la actualidad también existen Pilatos, Romanos, Judas, sumo sacerdote. ¿Me quiere acompañar? Yo quiero compartirle esta palabra que tiene que ver con la pregunta, ¿quiénes lo mataron entonces? Y al final usted va a tener una respuesta que no tiene que ver con el desarrollo, pero tiene que ver con Dios. ¿Quiénes lo mataron entonces? En primer lugar, dice la historia a los soldados romanos porque tuvieron que cumplir. Ellos recibieron la orden de que debían llevarlo a la cruz y matarlo ahí. O sea, en realidad fue muriendo en la agonía. Intentaron matarlo con todos los recursos medios que hubieron para flagelar el cuerpo de Cristo y llevarlo a una muerte lenta, que vendría a ser la peor muerte. Muchas veces cuando nosotros alguna persona está enferma y conocemos a un ser querido, dice, prefiero una muerte rápida y no una muerte lenta que me produce tanto dolor. ¿Sabe que Jesús sufrió eso y peor todavía? Así que las personas directamente responsables en primer lugar fueron los soldados romanos. Y la palabra dice, aparentemente está dirigida a los soldados romanos cuando el Señor le dice, ¿se acuerdan? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La historia de la Biblia en los evangelios relata que dice que los soldados le pusieron un manto de púrpura. ¿Qué más? Le colocaron una corona de espina a modo de burla, ¿sí? Debido a la declaración que dice que él hacía, que él era el rey de los judíos. Le dieron de bofetadas, le golpearon la cabeza. Se arrodillaron ante él a modo de una falsa reverencia, pero también haciendo burla de él. Esto es lo que la historia relata. Los romanos fueron responsables de la muerte de Cristo. Pero aparece en la segunda escena Pilato. Aparece Pilato. Pilato viene a ser un procurador en ese tiempo que más o menos tuvo 10 años siendo procurador del Imperio Romano. Pero en este caso tiene totalmente que ver con la actitud que él tiene. Dice que en Juan 19, 16 al 18, la palabra dice así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuese crucificado y tomaron pues a Jesús y le crucificaron. O sea que Pablo era culpable. De hecho, su culpabilidad queda registrada en la palabra y queda registrada también en el credo evangélico, que dice, crucificado bajo Poncio Pilato. Pilato es responsable. Usted dice, sí, él es... ¿sí? Si usted lo tuviera Pilato, ¿qué haría con Pilato? Vos sos culpable. Yo te voy a perseguir. Vos mataste al maestro, al inocente. Lo encontraría en la calle y le diría un montón de cosas. Buscaría vengarme porque mató al maestro, al Señor Jesús. Ahora es interesante también que Pilato, de todas maneras, tenía algo en su corazón. Él sabía, por la historia, por los testimonios, que Jesús era inocente. Él sabía. Hoy la mayoría de las personas saben que Jesús es la verdad. La mayoría sabe que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Jesús es Dios. Que Jesús es perfecto. Que en él no hay pecado. Y Pilato también estaba convencido de la inocencia de Jesús. Dice la historia que tres veces declaró públicamente que no encontraba ningún motivo para crucificar a Jesús. La primera vez dice, ningún delito hallo en este hombre. En la segunda ocasión, después de haber sido interrogado por Herodes, nuevamente es traído a Pilato. Y Pilato le dice a los sacerdotes y al pueblo, me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado ya delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito algunos de aquellos que les acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre.
La tercera es que Pilato volvió y preguntó por tercera vez. Y le dice a la multitud, no tengo nada que ver con este justo, porque hoy he padecido. Esto está diciendo la mujer a Pilato, no tengas nada que ver. Y en esa tercera vez está totalmente convencido Pilato por su propia esposa que él no era culpable. Esto nos enseña algo, amados. En el ser humano existe algo, hoy hablaba con el pastor que tenemos un problema y a veces yo digo que por la inseguridad que traemos los seres humanos, que por no haber tenido una correcta autoestima o por haber sido apabullado, humillado, con conductas autoritarias, los seres humanos tenemos una tendencia emocional que se llama tener miedo, ser cobarde. El tema es que pareciera que Pilato padecía de este problema de cobardía. Pilato fue cobarde. Este procurador quería librarlo a Jesús y no quería condenarlo, quería exculparlo, pero sabía que la multitud, sabía que el sumo sacerdote querían buscar de todas maneras que fuera el culpable para ir a la cruz. ¿Cómo se arreglaba esto? Si ante su conciencia, escuche bien, y delante de Dios, si él tenía conciencia de Dios, sabía que Jesús era inocente, pero por el otro lado él tenía el desafío de la multitud que quería matarlo a Jesús por varios motivos. Entonces ahí nos encontramos con este hombre, este procurador, en una indecisión. Por un lado, él quería hacer lo bueno y por el otro lado se encontraba con aquella posición de la intimidación. Siempre digo yo algo importante, que a veces los seres humanos tomamos decisiones equivocadas, producto de ese estado emocional, producto de la inseguridad y producto sobre todo de querer agradar a las personas. Si usted mira su personalidad, su corazón, su sentimiento, piense muchas veces y pensemos juntos cuántas veces nos hayamos equivocado porque nos encontramos frente a dos posturas y por miedo a no defraudar a uno, aquello que me parece más agradable, más beneficioso, acepto la mentira en lugar de aceptar la verdad. Pilato fue un cobarde. Pilato fue un cobarde y hay un detalle muy importante que yo quiero mostrarle. Al enterarse que Jesús era Galileo y que por consiguiente pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo envió para que éste lo interrogase, porque tenía la esperanza de transferir la responsabilidad de esa decisión. Cuando una persona es cobarde, transfiere la responsabilidad difícil a otra porque no le quiere enfrentar. Y sabe que este es un tema que a veces está incrustado, está allí anidado en la vida de muchos cristianos de la iglesia y del ministerio. Hasta los mismos los pastores podemos tener esa cobardía y ese miedo de enfrentar lo que corresponde y hacer las cosas de manera correcta. Y no queremos asumir la responsabilidad que nos toca en situaciones difíciles. Esto muchas veces nos lleva a traicionarnos a nosotros mismos y después que cometimos el error de tomar la decisión equivocada, de no enfrentar la responsabilidad, lloramos en soledad, producto de nuestra cobardía. Pero yo te quiero decir algo. La palabra dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Este hombre quería agradar a la multitud, agradar a la religión judía, políticamente quería quedar bien y quería quedar bien con el rey. Segundo, quiso intentar medidas parciales en cuanto a Jesús. Le castigaré pues y le soltaré. Eso usted lo va a encontrar en Lucas 23, 16 y 22. Esperaba que por lo menos si le daba un buen castigo a Jesús,
La gente se iba a conformar, entonces quedaba bien con Dios y con el diablo. Era una propuesta vil. Lo tercero es que Pilato intentó hacer lo que correspondía, soltar a Jesús, pero por una razón equivocada, que la multitud eligiera, que lo suelte. Entonces él también iba a quedar bien frente a la multitud. Cuarto, intentó demostrar su inocencia. Tomó agua, se lavó las manos y le dice: inocente soy de la sangre de este justo. Antes de que se le secaran las manos, entregó a Jesús para ser crucificado. Cobardía. Amados, la iglesia de Cristo debe ser la iglesia valiente. Dice la palabra que los violentos se arrebatan el reino. La palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero también encontramos mucha cobardía, con ese espíritu fuerte, terrible, que nos domina y nos gobierna. Hay personas que no duermen por miedo a. Y muchas veces por ese miedo, por esa cobardía, muchos tomamos decisiones equivocadas. Hay un precio que se paga, ¿verdad? Ahora, cuando uno va a aplicar esta palabra, pues uno puede condenar fácilmente a Pilato por su cobardía. Pero nosotros también podemos ser cobardes en muchos sentidos. No asumimos el compromiso completo con el Señor de pagar el precio por seguirle, por miedo a mi familia, por miedo al que dirán, por miedo a muchos motivos que están en juego: la economía, el trabajo, la relación de familia. Porque hay cristianos que no tienen su familia comprometida, por ejemplo, o no es cristiana. Y a veces, en lugar de seguirlo a Jesús, con todas las de la ley, trato de consensuar. Yo tengo mucha gente que dice: mira, no puedo seguir a Cristo porque tengo mi familia no cristiana y no está de acuerdo conmigo. Y no quiere pagar el precio. Y dice: ¿sabe qué, pastor? Yo no puedo congregarme y no puedo servir al Señor porque yo sé que voy a tener problemas con mi marido, con mi esposa, con mis padres, con mi familia. Cobardía. Intentamos arreglar a medias con Jesús. Señor, yo te voy a servir, pero yo tengo cosas personales que yo tengo que hacer y me gustaría servirte, pero a la vez hacer lo mío, por ejemplo. ¿No? Porque todos tenemos cosas nuestras, ¿cierto? Es que tengo este gusto, tengo este deseo, tengo este entusiasmo para esto, para acá, para allá, y tengo que servir al Señor. O servís al uno o servís al otro. Esto le va a pasar siempre al Hijo del Señor. Y arreglos a media con Jesús. Lo tomo a Jesús como el maestro. Bueno, si yo recibo la palabra, yo voy al culto, escucho las predicaciones, pero también arreglo a media porque en la vida fuera de la iglesia que le llamamos secular, yo quiero tener otro estilo de vida. Una vida un poco más diferente. No me voy a jugar tanto. No, lo que pasa es que si yo marco mucha la diferencia en mi cristianismo, mis principios y prácticas, que no se noten porque la gente se puede ofender, se puede escandalizar. Y los quiero llevar a Cristo, pero solapadamente quiero dar mi credencial para no ofender tanto a la gente. Porque si no, nunca va a ir a la iglesia. Lo que más va a marcar una persona de seguir a Cristo es cuando ven la entrega de un verdadero hijo del Señor que se juega por su Señor. Amén. Cuando realmente se mete de lleno para la obra de Dios y sigue al Señor y busca de Dios y realmente vive en la presencia de Dios, ama a Dios, ¿sí? Consagra su vida y de pronto no hace concesiones en las 24 horas del día, todas las semanas, todo el mes y todo el año. Amados, hay una necesidad en un pueblo de Dios para un avivamiento donde realmente los cristianos, los miembros de las iglesias, los líderes de los ministerios en la iglesia, seamos los pastores, tengamos un espíritu de poder, amor y dominio propio para identificarnos con aquel y ponernos del lado de aquel que dio su vida por nosotros. ¿Piensan lo mismo que yo? Aunque no lo piense, lo dice la palabra, y yo tengo que estar de acuerdo con la palabra. A veces hacemos una declaración pública de lealtad al Señor, pero en nuestra vida práctica nosotros hacemos lo contrario.
¿Me entiende? Yo trabajé en la policía, usted me ve la cara de policía, ¿cierto? Se me quedó marcada, no la puedo sacar. Le digo, Señor, es un milagro. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que yo trabajaba en la jefatura de policía en Río Gallegos y yo tenía unos hermanos, había hermanos de todas las congregaciones, ahí estaba la unión también, estaba yo. Cantaban y salían las canciones de Marcos Witt. En ese tiempo las canciones de Marcos Witt eran populares. Entonces el hermano las cantaba y pasaba por los pasillos de los distintos departamentos de la jefatura y alababa y cantaba. Y yo digo, ¿qué le pasa? Yo no estaba acostumbrado. Y gloria a Dios. Y me decía, hola, pastor. Y después me dice un día, pastor, venga. ¿Usted cómo es posible que usted sea pastor y a la vez sea policía? Y claro, yo era policía, aunque no era operativo, tenía que usar el arma reglamentaria, tenía que usar la credencial y todo eso. Y le digo, bueno, es mi trabajo, pero acá Dios me puso para dar testimonio. Y tengo que trabajar, porque tengo una familia que cuidar. ¿Sí? No puedo ser pastor y abandonar a mi familia y tenerla ahí con serios problemas económicos. Entonces él no entendía. Pero yo no entendía su alabanza allí, digamos así, pública. Pues no la entendía por un motivo. Algo me decía que algo no estaba bien. Digo, ¿este es demasiado fanático? ¿O este cree que vive solo acá en el trabajo, en la jefatura? ¿O hay algo que no está bien? Pasados los años, 2 o 3 años, este hermano muy fanático cantando al Señor las canciones de Marcos Witt, ¿sabe qué pasó? Cometió algunas situaciones. El punto importante de todo esto es ¿qué es? Que a veces cantamos muy bonito, declaramos que Cristo es Señor, pero en nuestra vida práctica lo negamos. No tenemos el valor de ser igual en el templo, en la iglesia, y ser igual afuera, donde las personas no conocen al Señor. Yo también eso lo puedo atribuir a cierto grado de cobardía. Es interesante que definitivamente Pilato quiso agradar al rey Herodes y quiso agradar a la multitud y al sumo sacerdote. Y como dice el dicho, no se puede agradar a Dios y al diablo al mismo tiempo. En tercer lugar, están los judíos, el pueblo judío y los sacerdotes. Por supuesto que vamos a decir, Pilato es culpable, los soldados romanos son culpables, y el punto fundamental de todo esto es que, especialmente el sumo sacerdote y los líderes judíos fueron muy responsables, porque ellos combinaron, hicieron una alianza, un negocio para llevarlo a Jesús. Usted sabe que esto es muy frecuente y se puede hacer. Cuando usted dice hoy que la política está corrompida, en el tiempo de antes la política ya estaba corrompida y mezclada con la religión. Religión y política siempre han estado mezclados. De manera tal que se hacen concesiones debajo del poncho, como dicen los salteños, y se hacen arreglos para destruir al inocente y dejar afuera, para llevar preso al inocente, condenarlo y dejar libre al culpable. Y esto es lo que ocurrió también. El pueblo judío y los sacerdotes hicieron lo mismo. Pero acá hay un detalle. Cuando hablamos del sumo sacerdote tenemos que hablar de Caifás. La palabra dice, el que te ha entregado mayor pecado tiene. Cuando habla de Pilato en San Juan 19:11, hay un relato que hace referencia allí de que Jesús está declarando que Caifás, parte del sumo sacerdote, era responsable. De hecho, el pueblo fue responsable. El apóstol Pablo, con toda valentía en su predicación, allí en aquel momento tan importante del nacimiento de la iglesia, en Pentecostés, dice que él está predicando, dice, varones e israelitas, vosotros entregasteis y negasteis a Jesús delante de Pilato,
cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros, dice, negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Tremendo. El pueblo, Caifás, el sumo sacerdote, también eran responsables. Pero el tema es que el pueblo y el sumo sacerdote tenían razones para matarlo. Siempre que hay un bueno, y usted no deje de ser bueno y buena, siempre que hay un bueno lo van a perseguir. Va a haber un momento donde te van a poner ahí las trabas. Dice, este me es una espina, una piedra en el zapato. Siempre al bueno se trata de sacarlo del medio, porque siempre encontramos en ciertos ambientes sociales, laborales, que usted se va a dar cuenta de que hay personas que estorban. Cuando alguien quiere hacer lo justo y lo correcto, es como que te está dando un cimbronazo. No te deja tranquilo. Este es santo, se hace el santo. Porque Jesús había desconcertado a los judíos. Desde el comienzo de su ministerio comenzó a predicar, y aunque él era reconocido como el rabino práctico, que era maestro de verdad y conocía la palabra, no había sido quizás reconocido como el rabino oficial con credencial. No tenía credenciales seguramente, pero tenía una palabra y el tipo iba y te enfrentaba. El tipo no te pedía permiso, hablo de Jesús. Y de pronto enfrentaba situaciones y con ese discernimiento y esa capacidad de conocer a las personas, de pronto te comenzaba a dar una palabra. Pum, 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 pum. Certero. No necesitaba mira telescópica. Tenía una puntería pero precisa. Y le daba la palabra. ¿Y a quiénes les daba? Le daba al sumo sacerdote, le daba al Sanedrín, le daba a los fariseos, le daba a todo el mundo y a los judíos, y le comenzaba a enfrentar con sus conductas farisaicas. Criticaba, por ejemplo, a los fariseos por haber enaltecido a la tradición por encima de las escrituras. Los acusaba de ocuparse más de los reglamentos que de las personas. También los acusaba más de practicar las purificaciones ceremoniales que de la pureza moral. Los criticaban que hacían más énfasis a la teoría de la ley que amar a las personas. Entonces, en algún momento, ¿qué dicen? Muchachos, no me vengan con verso. Ustedes son sepulcros blanqueados. Los insultó de una. ¿Qué le dice? Muchachos, por fuera aparecen con esas vestiduras así blancas de colores y que se ponen como una corona, una bata. Ustedes parecen personas maravillosas por fuera, pero dentro están podridos, echados a perder, así de una. Fíjate si te dijeran eso y alguien te conoce la historia. Dice, pará, no me vengas con esto. Vos decís una cosa, pero te conozco. Tu vida secreta es otra. Y entonces los judíos, y entonces el pueblo, los fariseos y el sacerdote, claro, se encontraron con un terrible enemigo. Y también hay otra cosa muy importante, lo comenzaron a juzgar. Entonces decía que él desatendía las tradiciones de los ancianos, que había rechazado la autoridad, que vivía criticando lo que hacía la religión judía. Y entonces se lo hicieron de enemigo. ¿Y qué intentaron hacer? Inmediatamente matarlo. Lo quisieron hacer desaparecer. Lo trataron de intolerante también. Hay veces cuando alguien te dice la verdad y te dice, mira, esto está mal y esto no es correcto, intolerante, no sos comprensivo. Tené paciencia, cállate un poco, deja de marcar los errores, no seas puntilloso. ¿Existe alguna persona así? Nosotros decimos muchas veces, hay que ser respetuoso, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que amar a las personas, no hay que ser impulsivo. ¿Vieron qué nos pasa? Pero Jesús no era de esas personas. Yo no sé si él no había estudiado relaciones públicas. Yo creo que él no tenía psicología, no había hecho la licenciatura en psicología. No había estudiado recursos humanos en la facultad. Pero habían razones. El Señor era Dios. Y Dios no te deja pasar una.
lo que dejamos pasar somos nosotros, los seres humanos, que muchas veces somos como Pilato, que preferimos para quedar bien con las personas y no tener problemas,